Este programa ha sido declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Bahía Blanca. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de arquitectura paisajista. El programa previo a la Navidad, porque nuestro próximo encuentro va a ser día 25 de diciembre. Parece mentira, los dos últimos programas de este ciclo 2010 de arquitectura. Y vamos a arrancar hablando de diseño, como siempre en el primer bloque. Y en este caso en particular vamos a recorrer un diseño ubicado en Patagonia, en Barrio Parque Patagonia, en un área, la parte antigua de Patagonia, la parte que está más protegida desde el punto de vista de la construcción, de la cortina forestal. Todo esto lo vamos a hablar junto a la ingeniera agrónoma Elvira Furlan. Bueno, Elvira, un placer recibirte nuevamente en el programa y aquí en un jardín en Patagonia. Aquí estamos en un jardín en el barrio Patagonia, con un microclima, digamos, porque sí, este jardín está con construcciones todo a su alrededor, entonces, bueno, por ahí tenemos un poco de menos viento, menos rigurosas las heladas, eso sí, básicamente. Que va a ser importante cuando hablemos de las especies. Exactamente. Este era un cantero que tenía inicialmente dos hermosos quinotos. ¿Estamos hablando de jardín de fachada? Sí, estamos hablando de jardín de fachada. Los quinotos estos producen mucho y la dueña de casa los aprovecha muy bien. Y bueno, entonces organizamos un cantero con unas especies bastante adaptadas a lo que es la construcción y la entrada de coche que tiene este jardín, que se hizo con un material suelto, lo cual hace mucho más como más silvestre el lugar. Y bueno, entonces elegimos dietes que están prolijos y bien todo el año, y porque al ser un frente tenemos que considerar ese detalle, ¿no es cierto? Estos están acompañados con buxus, arbusto tan prolijito también y que es muy fácil de mantener podar, porque se puede podar, y cubrimos con un cubresuelo que se llama erigerón, que tiene, la particularidad es que se resiembra fácilmente. Entonces hemos puesto pocas plantas, unas 10 o 15 plantas, y hoy está todo cubierto. ¿Hace cuánto eso? Esto hace 2 años. Este cantero se hizo hace 2 años. El erigerón es una buena opción para los lugares que no tienen mucho sol. Acá tiene un poquito de sol a la mañana y después toda la tarde es con sombra. O sea, hablemos un poquito más de erigerón. ¿No lo aconsejarías como cubresuelo en un cantero de pleno sol? No le gusta mucho el pleno sol del mediodía. Pero por eso digo, es una buena opción, porque cuando no tenemos mucho sol, y este es un cubresuelo que da flores, sí, y da flores durante muchísimo tiempo. Prácticamente este invierno pasado fue el único momento en que estuvo sin flores. Después se puede podar bastante bajo y rebrota fácilmente, y además esta otra particularidad que te comentaba, que se resiembra, o sea, uno pone poquitas plantas y con el tiempo se cubre todo. ¿Cuándo lo podás? Se poda a fines del invierno, si se quiere podar. No ha sido podado todavía, pero en el caso de que haya necesidad se poda a fines del invierno. Y solito rebrota luego en primavera. Perfectamente, y tengamos en cuenta que este invierno fue muy duro con respecto a las heladas. Por supuesto que este lugar tiene protección, ¿no es cierto?, como decíamos, pero igual fueron unas heladas muy intensas, de muchas horas de bajo cero, y muchas plantas que hemos visto en otros jardines que las consideramos bastante rústicas, este año se helaron. Sí, como el penicetum, por ejemplo. Claro, o los laureles de jardín, que son muy abundantes en todos los jardines, y este año los nuevos, por lo menos los implantados hace un año o un poco menos, este año han sufrido las heladas. Sí, se helaron. Bueno, y hablemos un poquito también de estos dos especies, de estos dos árboles que tenemos. Estos árboles, sí, ya hace muchos años que son paraísos, que proyectan una sombra muy interesante, y la señora los hace podar casi todos los años porque también están como demasiado crecidos, pero responden muy bien a la poda, y es una especie que los primeros años, con condiciones rigurosas de baja temperatura, hay que protegerlos, pero después no tienen ningún problema. Muy lindo. Y genera un cono de sombra interesante acá donde estamos, con un céspado precioso que está muy y ahí lindo. Podemos ver que bajo la sombra los dietes también florecen,
Es una especie que también anda a media sombra, a pleno sol, aguanta, resiste la escasa lluvia, muy adaptable. Sí, muy adaptado. Y bueno, y sobre un lateral de este jardín de fachada nos encontramos con este jardincito ya como sombra, ¿no? Sí, Lo presentaríamos. En ese rincón tenemos sombra y bueno, ahí tenemos unas calas que estaban en el jardín posterior y las trasladamos. Este año también parecía que se había muerto todo con las heladas, pero rebrotaron perfectamente. También tenemos un Acer palmatum, que estamos ahora controlando cómo va a evolucionar, porque este jardín se ha empezado a regar con agua de perforación. Entonces tenemos dudas cómo va a evolucionar. ¿Cómo funciona el láser? Sí, por el momento está bien y no notamos ninguna diferencia, pero de todos modos se está haciendo un riego bien medido, ¿no es cierto? No en exceso, sí, pero el césped se va a regar con el riego de perforación, así que le va a tocar seguramente. Y en especies también tenemos un granado de jardín. Hay un granado ahí, bueno, que ya estaba y bueno, lo hemos conservado, así que funciona. Eso tiene un poquito de sol a la tarde, sí. Bien. Pero funciona perfectamente. Bueno, ¿y qué te parece si vamos a recorrer? Nos queda hablar de esta gramínea antes de ir a la parte posterior. Acá tenemos una gramínea que se llama Calamagrostis, es una variedad que resiste muy bien las bajas temperaturas, tiene un porte bien erecto, muy lindo, o sea que para un espacio así donde por ahí tenemos bastante restringido el lugar, funciona perfectamente, está todo el año verde, porque no es como otras gramíneas que por ahí tienen un pequeño deterioro en el invierno. Esta está todo el año atractiva, digamos, y las inflorescencias también van cambiando un poco de color, así que es interesante. ¿De este color a cuál van las inflorescencias? Van a un rosado y también después están un poquito más doradas en pleno invierno, pero siempre permanecen así con ese aspecto erguido. ¿Y cuál es el volumen máximo que toman en cuanto al ancho? No más de 80 centímetros. Cada 80 tendríamos que ponerla, por ejemplo, si más queremos. Más o menos cada 80 si queremos cubrir todo con esto, ¿no? Según el efecto que se quiera. Que uno le quiera. Porque en algunos casos se usa como aislado, ¿no? Como ejemplar aislado, y en otros casos, bueno, formando un macizo. Pero es muy recomendable, ya digo, por esa particularidad que está bien todo el año, todo prolijo, para la gente que le gusta que esté todo el año verde la planta. Muy linda gramínea para aconsejar. Bueno, ¿recorremos la parte posterior? ¿Cómo no? Ahora yendo hacia atrás ya nos encontramos en la parte posterior. Sí, acá estamos en la parte posterior del jardín, que vemos que las paredes están cubiertas con distintas trepadoras. Tenemos la Bignonia rosada, que bueno, es una especie un poquito sensible al frío, pero como habíamos dicho, en este lugar hay bastante protección, entonces funciona perfectamente. Tenemos otra trepadora muy interesante, pero también para lugares protegidos, que es comúnmente llamada Bignonia azul. En este momento, bueno, todavía no tiene las flores, pero las flores son grandes y muy llamativas. Esta es mucho más sensible al frío, esta especie, y este invierno se heló totalmente, pero como vemos se está rebrotando muy bien, y bueno, las flores van a aparecer ahora a en el verano, hasta las primeras heladas. Hasta la primera helada. Está con flores. Sí, no hay muchas así en el barrio, porque realmente es una especie muy sensible al frío. Sí. Yo he visto muy poquitas, muy poquititas. Sí. Y la tenemos también dentro de un marco de otra trepadora que cubre. Sí, hay otra trepadora que es la Parthenocissus tricuspidata. Es esta que se pone en el otoño con un color rojizo, muy interesante, muy lindo, que es de un crecimiento rapidísimo también, así que como
para cubrir unas paredes en poco tiempo, para recomendar. Sí, muy recomendables. Bueno, y en arbustos, los dos y arbustos. Bueno, para enmarcar este sector de la pileta, tenemos un macizo de buxus y a continuación unas tulbalgias, que son las que se trasplantaron del jardín del frente. Y bueno, que dan una linda floración, como tal vez las conocerán. Es una especie que florece muchísimos meses. Lo único que tenemos que estar atentos es que a la persona que no le guste el olor a cebolla, no las pongan cerca, porque es bastante persistente el aroma. Sí. Así que todo lo que tiene de lindo, de silvestre, lo tiene el tema del aroma también. Sí. Y en este marco, sobre este lateral del deck, que es el que estamos describiendo, también tenemos la presencia de dos arbustos que dan un marco. Tenemos dos coronas de novia, que como comentaba, como este jardín se está regando con agua salada, o por lo menos agua bastante dura, estamos viendo cómo evolucionan, porque sabemos que las coronas de novia no son recomendadas para esa condición de salinidad, pero por el momento están funcionando bien. La propietaria tiene en cuenta de no mojar el follaje, está regando solo la base de las plantas con ese agua de pozo, y hasta ahora está funcionando bien, así que en una de esas tenemos suerte. Lo mismo que estamos viendo con el Acer palmatum del frente. Adelante. Sí. Y bueno, ya vamos hacia la parte posterior y la presencia del... El infaltable sauce, que bueno, nos proyecta una sombra espectacular. Este año se le hizo una poda muy suave arriba, porque bueno, se está haciendo como demasiado alto. Pero bueno, hicimos la poda teniendo en cuenta eso, que no sea demasiado drástica, porque... pensamos que no es bueno, ¿no?, una poda muy drástica para los árboles. Así que por lo menos este año está con un tamaño bien proporcionado, y bueno, es un lugar de sombra muy utilizado. Exacto, crear un área de sombra. Sí. Y bueno, y ya estamos sobre la parte posterior del terreno. Sí, ahí como tenemos casas vecinas que queríamos ocultar un poco la vista, usamos una gramínea que es el Erianthus ravenae, que la gran particularidad es su altura, las espigas que larga, o sea, sus flores, alcanzan por lo menos 2,5 metros, 3 metros. Entonces, bueno, como las flores estas las forma en la primavera temprano, durante toda la primavera, verano y otoño están presentes estas inflorescencias, y bueno, hacen un poquito una barrera. Una barrera visual. Sí, no demasiado intensa, pero bueno, algo se logra obstaculizar la vista del otro lado. Después hemos colocado, para combinar con las gramíneas, unas dracenas. Unas fueron trasplantadas, la más grande fue trasplantada con éxito, la otra rubra parecía como que bueno, que se había secado, pero ahora está rebrotando. Con una poda, es así, una poda bien intensa le hicimos, y está brotando desde abajo. Que creo que va a funcionar. ¿Y sobre el otro lateral? Hicimos una empalizada con estos palos tratados de eucaliptus, y porque también había una gran necesidad de dar privacidad al sector de la pileta. Y bueno, ahí colocamos unas gramíneas, que son los Miscanthus sinensis variegado, que funciona muy bien a la media sombra, y creo que se destaca mejor su color a la media sombra. El macizo de Agapanthus, había algunos y agregamos, son todos color lila. Y bueno, después... ¿Y la trepadora madreselva? Y hay una trepadora madreselva, y próximamente tal vez vamos a incorporar, para ver cómo funcionan también, unas clematis. Que bueno, a la dueña de casa le gustan mucho por sus flores, pero bueno, yo tengo mis dudas cómo va a funcionar con el tema del agua. Pero por la condición, en ese lugar tenemos sol a la mañana y sombra a la tarde, así que yo tengo fe que va a funcionar. Bien, y con respecto a muchas veces hablamos de lo que es el paisaje prestado, luego seguimos con esto, ¿no? Pero muchas veces estamos hablando del paisaje prestado y vemos, por ejemplo, estos dos árboles que tenemos aquí. Sí, son realmente majestuosos. Es un roble y un abedul
que bueno, hacen un marco sumamente importante para ese Fíjate jardín. que parece que estuviera dentro del jardín Sí. Y la protección, no solo paisajísticamente, sino también la protección contra el viento es notable. Por eso este jardín, las especies realmente han prosperado muy rápido y gran ayuda es todo esto que está alrededor. Sí. Tanto las construcciones y principalmente lo vegetal, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, y ahora sí vamos a centrarnos en este sector donde estamos, que es el área de deck, vecino a la piscina, y en el cual, bueno, hablamos del cerco de Buxus, pero también tenemos el color y el estallido. Sí, infaltable, de los Hemerocalis. Que bueno, colocamos 2 variedades para tener floración en distinta época. Y bueno, como había una gran pendiente ahí, entonces también usamos para tener distintas alturas. Bien. Así que sí, es una planta que para la zona de la pileta muy apropiada porque florece en esta época y a medida que pasa el tiempo, cuando se hacen más adultas las plantas florecen por más tiempo también. Pero así que había en Paligüe, en una calle en Reconquista, en casa de Adrián, en julio. Tenían flor, todavía, no se podía creer. Sí, puede ser, claro, por eso no desesperarse cuando uno los planta, porque el primer año por ahí parece que no son tan floríferos, pero a partir del segundo y tercero ya nos damos cuenta que es una planta increíble el valor que tiene. Es impresionante. Y hablabas de 2 variedades, ¿qué variedades colocaste? Sí, la variedad más alta es Roberta. Y la otra, lamentablemente no me acuerdo cuál es el nombre, porque hay muchísimas variedades de Hemerocalis, y muchísimos colores. También. Ahora, la más rústica de todas es la Roberta. Sí, la más rústica y la más florífera creo que es la Roberta. Hay desde los colores blanco, crema prácticamente hasta el rojo. Ahora, rojo, bordón. Sí, por ahí no florecen tanto como el Roberta. Sí. Pero son para recomendar las Hemerocalis, sinceramente. Aparte, cómo se reproducen de un año a otro. Sí, eso es lo interesante, que uno puede ir haciendo sus propias plantas. Uno empieza con 3 o 4 y en 2 o 3 años tiene muchísima cantidad. Porque yo tengo que trasplantar un macizo porque desbordó y no se puede entrar a la galería. Es impresionante, impresionante. Sí, bueno, me encantan. Y hablemos también de tan bonito, parece un florero. Entre la galería y el deck tenemos este cantero cuadradito pequeño, que particularmente es un florero, porque es así las gauras. Sí, justo la casa tiene una visión muy importante, una vista muy importante desde ese lugar, y ahí entonces hay gauras rosadas y dietes. Las gauras también crecen, desbordan enseguida, florecen también muchísimos meses, se resiembran solas. Así que, no sé, tratamos de usar plantas que no den trabajo y que, bueno, que uno pueda ir produciendo sus propias plantas con el tiempo. Totalmente. No, o sea, como ves acá no hay plantines, ¿no es cierto? No hay flores de estación. Es todo perenne, que si uno lo ve en el invierno, tiene otro aspecto del jardín. Mantiene la estructura pero también. Mantiene la estructura porque hay muchas cosas perennes, no va a estar todo en flor, pero tiene su estructura. Y esa es la ventaja de usarla, por ejemplo, con respecto a las flores, de usar las herbáceas perennes, que no tenemos que estar todos los años cambiándolas. Hacemos la inversión un año y después cada vez tenemos más de lo mismo. Que es interesante. Un buen consejo. Y para todos aquellos que nos pedían un jardín como en Bahía o como lo que podemos hacer, todas decían, un jardín que podamos hacer, estar mostrando tanto estilo Pilar, por ahí es como que uno dice está muy lejos. Este jardín totalmente aplicable, estamos hablando de súper rústico, Patagonia, adaptado y 2 años de antigüedad. Sí. En este espacio también encontramos una galería súper interesante, una continuidad entre el deck y lo que es el espacio de galería, y es lo que siempre le decimos de que la galería hay que utilizarla, ese es el vínculo, ese espacio que comunica el interior de la casa con el exterior, y aquí está tomado literalmente como un comedor. Vos fíjate que tiene una resolución fantástica como un comedor para aprovechar en verano, para estar comiendo, disfrutando de la piscina, un mobiliario que no requiere gran mantenimiento, el área de parrilla y bueno, un poquito el carrito para llevar la comida a la mesa, lo que siempre les decimos para que usted trate de tomar pequeñitos detalles para disfrutar de su espacio exterior. Gracias, Elvira. No, por favor.